Buenas noches a todos y bienvenidos. Es hora de ponerse cómodo y dejar que la oscuridad tome el control. Mi cibercafé local no es mucho para ver. Creo que eso es lo que pudo haber contribuido a su cierre durante unos meses en junio. El exterior recordaba a una cabaña abandonada, con su apariencia deteriorada y ventanas rotas. Sin embargo, después de que limpiaron el interior, definitivamente vi algunas mejoras. Suelos de baldosa relucientes y hermosas encimeras de caoba llenaban el café con una sensación de facilidad y elegancia. Siempre lograba hacer mucho trabajo allí, por lo que el aspecto desaliñado de la tienda nunca me molestó mucho, pero fue muy agradable tener un cambio de escenario una vez que se terminó la limpieza. Probablemente era el único cliente habitual del café, aventurándome en casi a diario. Muchas otras personas iban y venían, pero apenas se veía una cara familiar. Esto estaba bien, ya que solo iba allí para editar mis blogs y mi sitio web de vez en cuando. Iniciar una conversación con alguien reconocible nunca estuvo en la agenda. Estaba allí para tener un poco de paz y tranquilidad, no para charlas triviales, aunque tenía wifi en casa. Las paredes delgadas allí hicieron poco para amortiguar las divagaciones borrachas de mi padre. El café era mi escape del ruido no deseado. Entré un sábado por la mañana, solo 5 días después de la gran reapertura. Me sentía bastante aturdido, aún recuperándome de un resfriado que cogí durante la semana. El aire húmedo de agosto no ayudó en nada. Por eso decidí tomar un café antes de preparar mis cosas. Caminé por los brillantes pisos recién reemplazados y los escuché chirriar bajo mis zapatillas. Me reí un poco para mí mismo, casi tentado a empezar a girar en el lugar solo para escuchar el sonido unas cuantas veces más. No, me dije a mí mismo. Madura. Pedí mi café y observé mi habitación mientras lo preparaban. Tomé nota mental de cuántas caras había en el café conmigo. Seguramente iba a tomar una pequeña mesa tranquila en la esquina, lejos de estos extraños. ¿Pequeño regular con hielo? El barista me entregó mi café y pajilla. Gracias, dije simplemente. Dejé caer un par de monedas como propina y caminé hacia la mesa que quería. Pasé las siguientes horas recortando y editando mis videos de los días anteriores. Estaba haciendo una serie de una semana sobre el gimnasio al que voy, básicamente consejos de entrenamiento y algunos bits de comedia con mi amigo Jay, que trabaja en la recepción. Me encontré riendo a carcajadas por una parodia que habíamos hecho sobre batidos de proteínas. Es posible que haya atraído algo de atención a mi pequeño rincón de la habitación. Aunque las miradas finalmente disminuyeron, sentí que lo mejor para mí era irme, ya que había estado allí mucho más tiempo de lo habitual. Me agaché y desenchufé el cargador de mi laptop, y fue entonces cuando mi mano rozó algo. Confundido, eché un vistazo debajo de mi mesa para investigar. Una bolsa negra de 16 pulgadas estaba justo más allá de donde estaban asentados mis pies. Tenía bolsillos y una correa para el hombro, así como una abundancia de polvo cubriendo el cuero. Rayos, alguien debe haber dejado su laptop atrás. Al principio iba a hacer lo correcto. Fácilmente podría haberlo entregado al barista y dar por terminado el día. Supongo que tal vez eso hubiera sido lo inteligente que hacer. Sin embargo, una mezcla de curiosidad y estupidez me superó, impidiéndome ser honesto. En cambio, después de recoger mis propias cosas, colgué la bolsa misteriosa sobre mi hombro y salí rápidamente del café. Estúpido. Llegamos a la entrada de mi casa alrededor del mediodía. El ardiente sol de verano brillaba sobre mi césped delantero. Mi padre estaba haciendo sus habituales inspecciones a medias de las plantas en el jardín con una lata de cerveza en la mano. Intenté entrar a la casa sin decirle una palabra,
pero me detuvo justo cuando abrí la puerta de la tormenta. «Hey, ¿por qué tienes tanta prisa?», preguntó esto mientras daba un trago a su bebida. «Papá, no tengo tiempo, asuntos importantes de la página web». Bueno, no te detengas por mi culpa, pero tú me acabas de detener», pensé para mí mismo. Empujé la puerta principal, pasé a mi madre durmiendo en el sofá y corrí escaleras arriba a mi habitación. Cerré la puerta de mi habitación con fuerza detrás de mí y la cerré con llave de inmediato. Lancé mis pertenencias y los bienes recién encontrados sobre la cama. Paté mis zapatos al otro lado del cuarto. Estaba emocionado por hurgar en este botín afortunado. Con cuidado y lentamente descomprimí la parte superior de la bolsa y la abrí. Jadeé un poco para mí mismo. A pesar de la apariencia de la bolsa, el contenido era, sin broma, una brillante y nueva laptop que estaba dentro. Lo saqué y lo observé con asombro. Definitivamente era más bonito que mi básico Hewlett Packard de 500 gigas de una gran tienda. No podía creer lo que estaba sosteniendo. Lo abrí y comencé a tocar las teclas y el monitor. Se encontraba en excelente estado. Debía ser el hombre más suertudo del mundo. Todo estaba allí. Cargador, ratón inalámbrico, incluso encontré una bolsa de toallitas para la pantalla en el fondo. Hurgué en los bolsillos, curioso por saber qué tesoro podría encontrar allí. Encontré un celular. Nada especial. Teléfono Android. El dispositivo seguía encendido sin pantalla de bloqueo. Explorando más a fondo, noté que no había mensajes de texto y solo vi una llamada reciente a un número fuera del estado. Como me gustan los electrónicos, entré en la configuración para ver qué tipo de sistema operativo tenía. Estaba muy desactualizado en software y aún configurado en alguna variación del sistema operativo Lollipop. Pensé que no importaba, aún podría venderlo rápido por unos $10. Lo coloqué en la cama junto a la laptop y me senté un momento tratando de asimilar lo que tenía frente a mí. Este era un gran hallazgo, pero necesitaba encender la laptop y ver con lo que estaba trabajando. Para mi emoción, no había pantalla de inicio de sesión. Entré inmediatamente después de encenderla. Nunca estuve tan interesado en las laptops como lo estuve con los teléfonos, pero pude darme cuenta de inmediato que no estaba trabajando con el sistema operativo estándar de fábrica. Esta cosa se parecía más a una configuración modelada que había visto a los niños trabajando en la escuela secundaria, pero no podía nombrarla de memoria. Por suerte, era bastante fácil de navegar. Lo configuré con mi Wi-Fi y me sumergí directamente en el almacenamiento de archivos para tener una idea de a quién pertenecía la computadora que tenía. Me decepcioné porque solo unos momentos después encontré una carpeta etiquetada como A. Dentro había un JPG titulado 1x1. Intrigado, mi estómago hizo un pequeño salto cuando abrí la imagen. Estaba desconcertado por lo que encontré. Era una captura de pantalla de un sitio web. Parecía una publicación en algún foro de un usuario llamado Anon y Don I4, con nada más que un número de teléfono listado y 0 respuestas. Debajo de la lista había un eslogan: «Tú sabes quién eres». Al escanear la imagen en busca de una respuesta, noté la barra de direcciones del sitio. Parecía ser una cadena de caracteres sin sentido seguida de una extensión .onion. ¿Onion? ¿No era eso un sitio de noticias parodia? No estaba seguro, pero decidí investigar más. Hago clic en la pequeña X en la parte superior, lo que me lleva de vuelta al escritorio. Entonces noté otra carpeta. Esta estaba etiquetada como fotos, lo que provocó un poco más de emoción en mis huesos. Sí, me animé a mí mismo. Esto probablemente revelaría la identidad del dueño. Me decepcioné mientras hacía clic en las fotos. No había vida humana, solo fotos de diferentes lugares y paisajes. Esto incluía una imagen oscura de una barbería, un camino en el bosque en algún lugar e incluso el garaje de alguien. Me llamó la atención la última foto. Era el café.
Mi estómago comenzó a hacer acrobacias ahora, mi corazón latía a 1000. ¿Por qué había fotos aleatorias en esta cosa? ¿Por qué había una captura de pantalla de un tablero de mensajes con una lista de números de teléfono? Los archivos simplemente no me cuadraban, pero ideé un plan a medio coser. No sabía si iba a terminar el misterio, pero no pude evitar indagar. Abrí la foto con los números de teléfono, agarré el teléfono Android y marqué el primer número en la parte superior de la lista. Tras 2 timbrazos me recibió el silencio. Extraño, pensé, pero seguí adelante y marqué el siguiente número en la lista. Esta vez sonó 5 veces antes de que obtuviera un saludo genérico de buzón con el número de teléfono listado. Interesante, pero colgué antes de escuchar el pitido. Me aburrí de marcar los números al azar y decidí tomar un descanso y guardar la laptop y el celular por un rato. Sabía que volvería a ello más tarde una vez que llegara la noche. Esperé a que mis padres se fueran a la cama y luego me preparé un bocadillo. Esto era prácticamente una rutina nocturna mía. Encendí la televisión como solía hacer y me quedé con el primer canal de noticias al que llegué. Esto es cuando las cosas tomaron un giro hacia lo extraño. Una noticia de última hora se mostró en pantalla. Una del siguiente pueblo. Barbero de 25 años hallado muerto en su local. Moví mi cabeza, maldita sea. Eso apesta. Una reportera de noticias estaba en la escena fuera de la barbería donde ocurrió. Espera un segundo. No podía creer mis ojos. Esa barbería era la misma que en la foto del portátil. Estaba seguro. Dejé mi plato en la mesa de café. Subí corriendo las escaleras para tomar la computadora. Lo encendí, hice clic en la carpeta de fotos y luego en la foto en cuestión. Corrí de nuevo escaleras abajo con la laptop en la mano y lo coloqué frente al televisor. Sí, definitivamente era la barbería. Wow, ¿cuáles eran las probabilidades de eso? Estaba sacudiendo mi cabeza asombrado. Terminé de ver la noticia y comencé a sentirme cansado. Estaba a punto de prepararme para ir a la cama, así que agarré el control remoto. La noticia, justo después, captó mi atención antes de que pudiera presionar el botón de encendido. Asesinato a sangre fría en el bosque local. Este también estaba cerca, justo al otro lado del puente en la dirección opuesta. Este mundo es terrible, pensé. Hacía mucho que no veía 2 historias así seguidas. Fue entonces cuando me golpeó la realidad. Desplacé hasta la foto del bosque en la misma carpeta. Luego esperé para ver si la nueva historia incluía la ubicación del homicidio en el video. Aunque no tenía nada sólido para comparar, yo definitivamente percibía vibraciones raras. Primero una barbería, ahora un bosque. Tenía que estar agarrándome de un hilo, ¿verdad? Y decidí que era hora de dormir. Tuve una noche de sueño inquieta. Girando, pateando las cobijas al pie de la cama. Hacía calor y humedad y seguía despertándome con sudores. No hace falta decir que necesitaba desesperadamente un café la mañana siguiente. Probablemente fue inteligente dejar la extraña laptop en casa, agarrando mi propio equipo mientras salía por la puerta y conducía bastante rápido hacia el café, con los párpados aún pesados. Pedí mi café habitual y me senté en mi cabina favorita en la esquina. Solo otra persona residía en el edificio aparte de los baristas en el trabajo. Era agradable y tranquilo y se sentía pacífico. Un buen contraste de mi merienda nocturna y sudorosa noche de descanso interrumpido. Aún así mi mente no podía evitar preguntarse. La dirección web de esta captura de pantalla que encontré llegó a la vanguardia de mis pensamientos. ¿De qué trataba el dominio Onion? ¿Por qué la dirección web no tenía sentido? Era algo así como un código en flujo con números y símbolos aleatorios después de él. Esto no tenía sentido para mí y decidí que era hora de hacer algunas investigaciones. No podía recordar el sitio web exacto, pero recordaba la extensión .onion, así que comencé desde allí
y quedé inmediatamente impresionado. Aparentemente a lo que se refiere es a direcciones web inaccesibles en servidores normales. Se lleva a través de algo llamado Tor y se utiliza para algunas actividades bastante sospechosas. Supongo que involucra lo que se llama la web oscura. Había escuchado un poco sobre esto antes y comenzaba a sentirme enfermo. Las páginas web en la wiki eran bastante repugnantes, por decirlo menos. Nada en lo que quisiera estar involucrado en la peor parte. Comenzaba a pensar que la laptop que encontré se usaba únicamente para acceder a esta parte de Internet. No podía soportar la idea de poseerla por más tiempo. Tenía que hacer algo. Salí del café listo para entrar en acción cuando me detuvo un toque en mi pierna. Miré hacia abajo para ver a un hombre sin hogar mirando hacia atrás con una chaqueta de cuero negra y desgastada apoyado contra el frente del edificio. Su rostro parecía áspero, completo con una barba mal afeitada y labios agrietados. Se veía miserable. Extendió un pequeño vaso de plástico, mirándome con desesperación en sus ojos. ¿Cambios sueltos, señor? Estoy apurado, amigo. No tengo efectivo. Por favor, suplicó un poco más y extendió la mano para agarrar mi pantalón. No, aléjate de mí. Le di una patada a su mano. El tipo parecía molesto. Sus ojos realmente se estaban llenando de lágrimas un poco y me sentí un poco mal. Pero maldita sea, no me agarres. Fue entonces cuando este tipo hizo lo más extraño. Sacó un teléfono y comenzó a tomarme fotos. ¿Qué estás haciendo ahora?, pregunté, confundido como el infierno. No respondió. Todo lo que pude hacer al respecto fue correr a mi coche y salir lo más rápido posible. ¿Y cuál era el problema de este tipo? Llamé a mi amigo Pedro en mi camino a casa. Sabía que él tendría más perspectivas sobre todo esto. Esperaba poder llevarlo a mi casa y hacer que limpiara la computadora por completo. Luego podría venderlo a un Yahoo cualquiera y terminar con toda esta desventura. Una vez que recogí a mi amigo, volví rápidamente a mi casa y le mostré lo que había encontrado en el café. Estaba asombrado. Esta cosa es letal, se rió. Parece bastante personalizado. Sí, me di cuenta de eso, pero mira esto. Hice clic en las fotos mostrándole las que tenía y las comparé con las noticias locales. ¿Crees que esta laptop está relacionada con los asesinatos? No lo sé, amigo, pero creo que algo raro está pasando aquí. Se encogió de hombros y tomó el ratón por un momento. ¿Dónde están las fotos y los números de teléfono? ¿Está en algún lugar del almacenamiento de archivos? Sí, haz clic allí y bingo. Peter miró intensamente la lista y la barra de direcciones en la captura de pantalla. También revisó la descripción del archivo y vio que la captura de pantalla provenía de la laptop. Así que fue tomado desde dentro del dispositivo. Mis pelos estaban en alerta por toda mi piel. ¿Así que probaste estos números? Sí. Con este teléfono le entregué el teléfono celular que venía en la bolsa con la laptop y lo escaneó rápidamente. Definitivamente un teléfono de rastreo, algo comprado como un quemador, posiblemente para algún tipo de tarea de negocios. ¿Deberíamos probar otro número de teléfono? Asentí y señalé uno justo debajo de los números de teléfono que había probado. Marcó el número, luego lo puso en altavoz para que ambos pudiéramos escuchar. Sonó y no dejó de sonar. Colgamos después del octavo timbrazo. Peter miró el teléfono de forma extraña y luego dijo: honestamente no sé qué pasa con esto. ¿Desea restaurar todo a los ajustes predeterminados? Sí, quiero decir, ¿eso va a solucionar mi problema? No estoy seguro, pero creo que me gustaría divertirme un poco con esto antes de terminar el día. Le di una mirada de desacuerdo. No creí que eso nos conviniera. No deberíamos meternos con este tipo. Vamos, ¿qué podría salir mal? Incluso podrías filmarlo. Esto podría volverse viral. Bueno, no voy a bloguearme pasando el rato con una laptop robada. Así que haz lo necesario y continúa.
Peter sonrió con suficiencia, miró la pantalla de nuevo y luego marcó otro número de la lista. De nuevo no obtuvimos nada. Otro saludo genérico de buzón de voz. Continuó con el siguiente número de teléfono. A mitad de la marcación se detuvo. Sus ojos escaneaban la pantalla. Su rostro ahora era tan blanco como un fantasma. ¿Por qué te detuviste? ¿Estás bien? ¿Esto? Este es mi número de teléfono. Mi corazón latió como un mazo a un gong. Eso no puede ser. Me deslicé junto a Peter y observé la pantalla. Tenía razón. Para asegurarse, terminó de marcar y envió el mensaje. Puso su teléfono en su oído y esperó. Justo como sospechaba, su bolsillo se iluminó y su tono de llamada comenzó a sonar. Ambos nos miramos con sorpresa. Amigo, mis manos estaban temblando y mi boca estaba tan abierta que creo que mi mandíbula estaba rozando mis sábanas. ¿Cómo? Es todo lo que Peter pudo reunir de sus pensamientos acelerados. Esto es irreal. No me gusta nada de esto. Solo borra el disco duro y terminemos con esto. Espera, gritó mientras miraba la pantalla de nuevo. Mi corazón se hundió aún más y tuve un presentimiento sobre lo que estaba a punto de decir. ¿Qué? No me digas. No dijo una palabra. Todo lo que hizo fue comenzar a marcar otro número. Fue entonces cuando lo sentí. Mi bolsillo ahora estaba vibrando. Fue entonces cuando lo sentí. Mi bolsillo ahora estaba vibrando. Tragué tan fuerte que me sobresalté. Alcancé y saqué mi teléfono y contesté. Lo sostuve en mi oído. Peter, dije a través del receptor, mirando a mi amigo visiblemente tembloroso al otro lado de la habitación. Esto está mal, respondió a través del teléfono desechable. Terminé llevando a Peter a casa poco después. Me entregó el teléfono y me dijo que quería irse y asimilar todo. Dejó la laptop conmigo y me dijo que preferiría no meterse con ella. Decidimos encontrarnos en el café y devolverla a la mañana siguiente. Nos levantaríamos temprano y con suerte seríamos los primeros en llegar. Sin embargo, me perdí mi alarma. Aparentemente, también me había perdido 10 llamadas de Peter. Abrí mis últimos mensajes y noté los 4 textos que me había enviado. Demonios, tenía que moverme y rápido. Ya había empacado todo la noche anterior. Así que todo lo que realmente tenía que hacer ahora era ponerme una camiseta, pantalones cortos y dirigirme al café. Cuando doblé la esquina hacia donde estaba el café, tuve que frenar bastante rápido. Lo que vi en la carretera no eran más que policías y ambulancias. Había bloqueos de carretera establecidos a ambos lados de las ambulancias y el café estaba barricado. Kennel estaba pensando en voz alta. Esto fue una locura. Había personas con las manos sobre sus rostros, mostrando miedo y tristeza. Me detuve en el estacionamiento del supermercado al otro lado de la calle y luego caminé hacia la escena para ver más de cerca. Supuse que Peter hacía lo mismo. Terminé en una multitud de espectadores al lado mirando la escena ante nosotros. Había sangre salpicada en las puertas delanteras de la cafetería y algunos papeles junto con otras pertenencias esparcidos. Más sangre cubría el suelo. Jesús, esto fue una maldita masacre. Podía escuchar a la gente a mi lado susurrando entre ellos sobre lo que estaba pasando. Están hablando de un posible asesino en serie, dijo una mujer a su amiga. Los niños estaban a punto de entrar y de repente llegaron balas desde allá. Nadie vio quién disparó los tiros. Un hombre le contó a su esposa lo que presenció. Su curiosidad lo llevó a ir más allá de solo estirar el cuello desde atrás. Necesitaba verlo más de cerca. Vi a los policías interrogando a un barista cerca de las ambulancias. Me deslicé lentamente más allá de la barricada y pasé desapercibido entre algunos otros baristas y me dirigí a una segunda ambulancia junto a la otra barricada. La camilla ahora estaba a plena vista, pero no podía decir quién estaba en ella.
Decidí arrodillarme junto a la ambulancia y esperaba captar alguna conversación entre los técnicos de emergencias médicas. Tomé mi teléfono y comencé a grabar. Lo perdimos. No resistía mucho al llegar aquí, pero tenía esperanzas. Jan, no es tu culpa. Salvaste a la chica. No puedes salvar a todos. Desearía poder hacerlo. Escuché que hablaba antes de que se fuera, ya sabes. Me dijo que se llamaba Peter. Mis manos saltaron sobre mi boca mientras se emitía el sonido más extraño. Fue un jadeo combinado con un gruñido de incredulidad. No podría ser, dijo el otro técnico en emergencias médicas. Ya tenemos su información. Era un chico de tecnologías de la información en un negocio local. Chico inteligente, 20 y tantos años. Retrocedí un poco sobre mis talones, dejando caer mi teléfono en el proceso. Chocé con algo sólido detrás de mí y me levanté rápidamente. Me di la vuelta y vi al mismo vagabundo del otro día. Mi cara todavía se estaba contorsionando por la información que acababa de recibir de mi escucha. El tipo simplemente me estaba mirando, estoico. Ni siquiera reaccionó cuando me choqué con él. Me miraba fijamente desde detrás de una expresión inmutable. No pude evitarlo. Crucé corriendo la calle hasta mi auto. Sentía las lágrimas formándose en mis ojos, parpadeando por el viento de la ventana abierta del conductor. ¿Por qué desperté tan tarde? Quizás Peter se hubiera salvado de lo que fuera que esto fuera. Un ataque desde un coche, un asesinato. Mi cabeza estaba mareada. Mi corazón estaba doliendo. Pero estaba comenzando a hacer algunas conexiones. Las imágenes en la computadora. Los números de teléfono. Los asesinatos. Todo. Estaba obteniendo una idea de con qué estaba lidiando. Las cosas sobre la web oscura, la extraña laptop, los números de teléfono. Llegué a casa con el corazón destrozado. Mi amigo fue asesinado hoy y no pude evitarlo. De no haber tomado la computadora del café, quizás él seguiría con vida. Quizás, si no hubiera sido tan estúpido, podría haber manejado todo esto de manera diferente y él no estaría muerto ahora mismo. Para colmo, me di cuenta de que dejé mi teléfono en la maldita escena. Gruñí y recliné la cabeza en el asiento del conductor. ¿Y ahora qué? El teléfono está cerca de policías y técnicos de emergencias médicas. Quizás si llamo creerán que lo dejé caer antes de que llegaran y no tendré problemas. Alcancé y agarré el teléfono desechable de mi bolsa y comencé a marcar mi número de teléfono, cuando de repente tuve un pensamiento si los números de teléfono que marcamos de alguna manera tenían algo que ver con los asesinatos. Eso debe significar que saqué la laptop de la bolsa, mi corazón latiendo rápidamente y cuerpo sudando profusamente de miedo. Todo esto era irreal. El hecho de que yo estaba justo en medio de todo era aún peor. Hice clic en la carpeta de fotos del paisaje anterior. De nuevo, mis ojos recorrieron las fotos de la barbería, luego el bosque. Finalmente mis ojos llegaron a la foto de la cafetería. Y los números de teléfono y estos lugares tenían que estar de alguna manera vinculados, pero no sabía cómo. ¿Por qué estaba pasando esto? Estaba a punto de dejar la carpeta, pero luego una miniatura más pequeña al final de la lista de imágenes llamó mi atención. Pasé el cursor por encima y lo abrí. Con algún servicio de nube se reveló la imagen. Mi mandíbula cayó en absoluto horror. Una imagen de mi casa. Estaba mirando una imagen de mi patio delantero y casa. No lo había notado antes. ¿Por qué no había notado esto antes? En la esquina superior había un enlace que una vez abierto mostraba la carpeta completa de la nube de un correo electrónico compuesto por más caracteres incomprensibles. Esta carpeta contenía más fotos, fotos que eran muy diferentes de las otras. De ninguna manera. Grité en voz alta. Mi cara mostró una mezcla de furia y temor. Fotos de mí. Fotos de mí mirando directamente a la cámara. Otras de mi coche.
Las últimas fueron de mí infiltrándome en la escena del crimen en el café. Ese tipo con aspecto de sin hogar del otro día y detrás de la mala ambulancia. Tengo su portátil. Él me estaba observando. ¿Cómo se relacionó él con estos asesinatos? Mi diatriba silenciosa fue interrumpida por el repentino sonido de un tintineo a mi derecha. El teléfono sonaba en el asiento del copiloto. Lo recogí y miré el número de teléfono. Ya no podía manejar esto. No lo podía soportar. Era mi propio número de teléfono. A regañadientes decidí deslizar y contestar la llamada. ¿Quién? ¿Quién es? Tartamudeé. Una voz grave respondió desde el otro extremo. ¿Podría dar algo de cambio, señor? Estaba sentado en mi oficina tomando café, cuando noté que mis compañeros de trabajo corrían hacia la sala de descanso. Temeroso de algo como el 911, me uní a ellos para ver que había un tirador activo en la escuela secundaria Norfolk. Dejé caer mi café al suelo cuando alguien se volvió hacia mí y dijo: ¿No es tu hijo David? Todo se quedó en silencio. Ni siquiera noté el café caliente salpicando mis tobillos o el clamor de mis compañeros de trabajo moviéndose a mi alrededor. La televisión me mostró todo lo que nunca quise ver. No hice ningún trabajo. Pasé el resto del día viendo la televisión en la sala de descanso. Fue alrededor del tiempo cuando alguien me llamó para decirme que el teléfono en mi oficina no paraba de sonar. Temí por la peor llamada mientras volvía a mi escritorio. Levantéme el auricular y escuché con horror cuando la voz dijo: «Señora Sullivan». Lamentamos informarle que su hijo David... Dejé caer el teléfono. Era demasiado. David tenía solo 13 años y así se fue. Durante las próximas semanas todo fue un borrón. Enterré a mi hijo. Mi esposo se sumergió aún más en una botella de vodka para evitar mirarme. Mi hijo había estado muerto 3 semanas antes de que ocurriera otro tiroteo en una escuela y los reporteros dejaron de llamar tan a menudo. Fue solo la última de la larga línea de tragedias que alimentaron el ciclo de noticias de 24 horas. Había pasado un mes cuando finalmente reuní el valor para entrar a la habitación de mi hijo. Fue terapéutico limpiar su habitación. Al mismo tiempo tuve que tomar un descanso para sollozar al darme cuenta de que nadie volvería a meter bolsas vacías de Doritos en botellas de Mountain Dew y esconderlas debajo de su cama. Me senté en su piso sucio y golpeé mis manos contra el costado de su computadora. La cubierta se cayó y encontré en el interior un pedazo de papel que eran sus contraseñas. Decidí entonces subirme a la silla de computadora de mi hijo y comenzar a escarbar en su vida en línea. Su Facebook era poco más que un surtido de grupos donde los niños de su edad compartían memes y se reían de hombres eslavos agachados en chándales. No entendí la broma, pero era algo de lo que parecía publicar a menudo. Estaba a punto de apagar su computadora cuando encontré una carpeta llamada Def Not Post Law en su computadora. Fue dentro de esta carpeta donde encontré una serie de iconos, uno de los cuales parecía una cebolla. Le di doble clic y se abrió un cliente de Internet Relay Chat. Se me pidió una contraseña. Revisé sus contraseñas y encontré una que tenía el mismo nombre que la carpeta en la que encontré el cliente de RIC. Escribí la contraseña y entré a un canal llamado #mercenarios contratados. El altavoz hizo un ruido fuerte de ding y las ventanas comenzaron a parpadear en la barra de tareas. Había recibido un mensaje privado de alguien llamado Jeff TK. Decía: «Tu solicitud ha sido cumplida, Def no posee ley. El objetivo en la escuela secundaria de Norfolk ha sido terminado. El pago no ha sido recibido. No querrás debernos dinero». Respondí: «Ustedes son unos enfermos de mierda». Mi hijo murió en ese tiroteo. ¿Crees que esto es gracioso?
Fui expulsado del canal RIC y desconectado del servidor. Intenté volver a conectarme y recibí un mensaje que decía conexión rechazada. El usuario ha sido baneado. Dediqué la noche a leer todos los registros de chat y archivos de texto en el ordenador de mi hijo. Leí que un grupo de niños en su escuela se burlaban de él. Leí sobre cómo había estado pasando todo su tiempo libre en algo llamado la web oscura. Habló sobre cómo había reunido suficientes Bitcoin para pagar la primera mitad de un pago necesario para contratar a un asesino a sueldo. Fue alrededor de ese tiempo cuando encontré la carpeta donde mi hijo guardaba todas sus selfies y videos desnudos. Vomitó en mi boca al descubrir con vívidos detalles que mi hijo de 13 años estaba realizando shows en vivo por cámara para hombres espeluznantes a cambio de Bitcoin, para poder financiar su trama de asesinato-suicidio. Mientras leía el último de su diario oculto en la carpeta Def Not Post Low, miraba fijamente el monitor frente a mí. Fue en ese momento cuando noté una luz LED verde en la parte superior del monitor. Estaba parpadeando debajo de una nota adhesiva. Lo retiré y se abrió una ventana de bloc de notas. Me senté allí mientras alguien escribía la línea: tu hijo nos debía $5,000. Te contactaremos con un número de cuenta para que transfieras los fondos. Si llamas a la policía, acabaremos con todos los que amas. Me agaché y desenchufé la computadora por detrás. Era demasiado para asimilar. Mi David había llevado una vida muy secreta en línea. Sabiendo lo que sabía, no tenía idea de cómo proceder. Jamás consideré que mi hijo pudiera ser responsable del tiroteo. Sin embargo, me dejó atónito saber que él lo había organizado de tal manera que tenía que morir en el tiroteo. Esa noche me uní a mi marido mientras me servía un vaso de vodka y miraba hacia la distancia. Tenía mucho en qué pensar mientras avanzaba. Había una unidad cifrada en la computadora de mi hijo y yo tenía las contraseñas. Cuanto más pienso en esto, más me doy cuenta de que fracasé completamente como padre. Pasé los siguientes 3 días revisando la computadora de mi hijo sin conexión. Aprendí mucho. Él mantenía un diario detallado. 6 estudiantes y 3 miembros del personal murieron en el tiroteo. Con la excepción de mi hijo, creo que cada uno de ellos merecía lo que obtuvo. Los estudiantes acosaban a mi hijo. Los maestros habían estado haciendo la vista gorda al abuso. Sin embargo, el consejero escolar era el peor de todos. John Garrett había estado asesorando a mi hijo en línea. David guardaba un historial de todos sus DMs. No tuve que leer mucho para descubrir que el señor Garrett estaba preparando a mi hijo para un tipo diferente de abuso. John Garrett había manipulado a mi hijo para que realizara actos lascivos en la webcam. Este repugnante individuo había convencido a mi hijo de que esto aumentaría su autoestima, lo que comenzó con selfies desnudos y el ocasional show en cámara se convirtió en David actuando en transmisiones en vivo para salas llenas de enfermos anónimos que le darían propinas con Bitcoin y otras criptomonedas variadas. Accedí a su billetera de Bitcoin y descubrí que estos hombres habían pagado a mi hijo más de 4 Bitcoin. Siéntete libre de verificar la tasa de conversión de esa. Eso era simplemente la parte de mi hijo. Al leer los registros de chat, solo puedo suponer que John Garrett se estaba quedando con la mayor parte de las propinas para él mismo. En algún momento, algunos estudiantes de su escuela descubrieron que mi hijo era gay. Aparentemente, mi hijo había expresado un enamoramiento por un chico local que no compartía su afecto. Estos idiotas niños procedieron a empujarlo contra los casilleros o a llamarle cosas despreciables. Cuando mi hijo llevaba el asunto a sus maestros, ellos no hacían nada. Esto llevó a mi hijo a hablar con John Garrett. Si Jeff Tika no hubiera visto ya su muerte, habría pasado 1 o 2 noches pelando la piel de su pene con un pelador de papas. Si aún no lo has adivinado, no estoy publicando estas actualizaciones en tiempo real. En el transcurso de las últimas semanas me he convertido en una mujer amargada. He estado usando el Adderall de mi hijo para mantenerme despierto y el vodka de mi esposo para relajarme.
Ya he catalogado toda la información en el escritorio de mi hijo, utilicé los fondos de su billetera de Bitcoin para producir una nueva laptop y he pasado mis días en casa adentrándome en el mundo al que John Garrett lo introdujo. Una vez que estuve bastante seguro de que me había familiarizado con suficientes detalles, volví a ese servidor privado de internet Relay Chat con mi propio nombre de pantalla. Le envié un mensaje a Jeff Tika y le pedí un código QR para poder enviarle el pago restante. No se hicieron preguntas y le envié los $5,000 que mi hijo le debía. Lo que siguió fue una conversación que se leyó así. ¿Cómo funciona esto? Puedo darte otra lista de nombres. Una lista de nombres. ¿Para qué? Respondió Jeff TK. Eso es lindo. Mi hijo era miope. Pronto noté que la mayoría de sus espectadores eran asociados de John Garrett. Estamos muy al tanto de esa situación. ¿Cuánto tiempo tardó en tener RAMICT en su sistema? Suficiente tiempo. ¿Tienes 3 nombres para sugerirme? 4. Andrew Rubens, Sterling Rutherford, Malcolm Turner y Glam Wade. ¿Quién es Glam Wade? Glam Wade es un usuario en Reddit que alentó a mi hijo a quitarse la vida. Esto te costará más de lo que tienes. Estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo. Estoy seguro de que podemos. 3 hombres que trabajaban como consejeros escolares en varias escuelas locales tendrían una semana muy mala, de verdad. Un troll de internet tendría un día muy mal. Aunque vendiera todas las criptomonedas de mi hijo, aún le debería a estos hombres más de $10,000. No me importaba que la gente fuera a morir. Cualquier simpatía que tuviera por el mundo murió con mi hijo. No bien había asegurado este trato, sin embargo, recibí una llamada telefónica. Respondí y una voz muy familiar dijo: «Mamá, ¿qué has hecho?». 3 semanas de odio se desvanecieron mientras las lágrimas brotaban de mis ojos. Respondí: «David, ¿eres tú?». «¿Por qué, mamá? ¿Por qué estás haciendo esto?», preguntó David preocupado. Respondí de inmediato: «Te arrancaron de mi lado, mi amor. Lo pagarán con sangre». Miré fijamente el auricular inalámbrico y me di cuenta de que estaba apagado. Llevaba más de una semana sin dormir. Se estaba volviendo cada vez más difícil distinguir qué era real y qué era solo otra alucinación provocada por la falta de sueño. Miré el auricular y volví a llorar. Mi hijo se había ido. Había pasado el último mes de su vida siendo violado y maltratado por aquellos en quienes se supone que debe confiar más en el mundo. Lo peor de todo, en lugar de acudir a mí, eligió terminarlo. Nadie iba a salir bien parado de esto. Tomé 3 pastillas más y las bajé con una mezcla de Sprite y vodka. Pronto recibió un mensaje directo que decía: ¿estás listo para ganar el resto del dinero? Los finales felices son para los niños. Leemos sobre cómo la princesa se casa con el príncipe y viven felices para siempre. El para siempre es una hipoteca acercándose al incumplimiento y un esposo que preferiría gastar lo último de nuestros ahorros emborrachándose que lidiar con el hecho de que nuestro hijo murió violentamente. Pasé semanas buscando las respuestas y cada vez que intentaba explicar todos estos detalles, ese borracho bastardo tenía la amabilidad de decir: «Eso está bien, cariño». Felices para siempre mi trasero. Estaba en mi 2º año de una carrera en ciencias de la computación cuando este joven fornido literalmente me llevó a la felicidad nupcial en un carruaje tirado por caballos. 6 meses después di a luz al niño más hermoso. Nos mudamos a una casa adecuada, porque él tenía un trabajo decente. Para cuando mi hijo estaba en 1er grado, incluso logramos mudarnos a los suburbios. A nadie le importa que mi hijo esté muerto. Si no son los enfermos que lo llevaron a quitarse la vida, son los fanáticos de las teorías de conspiración sobre tiroteos que inundan mi buzón de voz diciéndome que soy un actor de crisis y que mi hijo nunca existió. Cada día la lista se hace un poco más larga.
Hay beneficios en tener una relación laboral con un grupo de individuos que se especializan en asesinatos. Glenn Wade murió gritando. Presencié su súplica de muerte en la transmisión en vivo. Sterling Rutherford y Andrew Rubens tuvieron que desangrarse después de ser obligados a comerse sus penes. Malcolm Turner recibió una bala en la parte posterior de la cabeza. No sé cómo mi hijo encontró a estos hombres, pero no pude evitar amarlos por su trabajo. Cada día la lista se hace un poco más larga. Agoté los ahorros de mi hijo temprano, contrario a lo que algunos de ustedes pueden estar pensando. No he estado pagando mi deuda a través del exhibicionismo. Eso es lo que pasa con nuestra pequeña comunidad, la que mi hijo encontró por casualidad. No es tanto que esté contratando a alguien para acabar con otra persona, es más como un tablón de recompensas. Hombres y mujeres de todos los ámbitos de la vida toman trabajos de la lista maestra y la gente muere. Es casi como tu Craigslist, pero para todo tipo de actos violentos. ¿Quieres que alguien torture y acabe con tu profesor de gimnasia de la secundaria? Hay una subsección para eso. ¿Quieres que alguien termine con la vida de un borracho que dejó de presentarse al trabajo y terminó costándole a tu empresa una cantidad crucial? Bueno, a nadie le va a faltar mi estúpido marido. Es increíble lo fácil que es hacer parecer que un alcohólico murió en un accidente automovilístico individual. Creo que lo más hilarante de todo esto es que comencé buscando justicia para mi hijo. Ahora no puedo evitar sentirme más cerca de él de lo que nunca estuve cuando estaba vivo. Es fácil deslizarse por la vida creyendo que todo tiene un propósito. Es mucho más satisfactorio darse cuenta de que la vida es tan inútil o significativa como tú decidas hacerla. Mi hijo me llama de vez en cuando. Ya sea que realmente sea él o solo una señal de advertencia de que estoy metiendo demasiadas anfetaminas en mi sistema, no me importa. Hablamos. Me dijo que intentó contarle todo a mi esposo. Me dijo que estaba orgulloso de mí por vengarlo. Me dijo que me ama. Mi hijo me ama. Ahora puede descansar sabiendo que me aseguré de que todos los involucrados en hacer de su vida un infierno están muy muertos. Mi hijo me ama. Amo a mi hijo. No fue suficiente acabar con las personas que lo llevaron a un suicidio tan enrevesado. Sin embargo, no se necesita mucho trabajo para eliminar algo de Internet. Eliminar cualquier rastro de que mi hijo existió fue fácil. Por supuesto, utilicé un nombre falso para la secundaria de mi hijo cuando publiqué la primera parte. No quiero que me rastreen a mí o a él. Tras esta actualización, probablemente no vuelvan a iniciar sesión en esta cuenta. Solo quería advertirte. La web profunda, o como quieras llamarla, es donde se congregan personas muy aterradoras. Estas personas preferirían torturarte hasta la muerte con herramientas eléctricas antes que pedirte tu opinión. Estas personas tienen un frasco con pulgares humanos en su escritorio de computadora y se excitan con viejos episodios de El precio es correcto mientras usan los pañales usados de su abuela. Estas son personas como yo. Tardé en encontrar mi lugar. Mi esposo fue solo el comienzo. Sin embargo, con algunos asesinatos bajo mi cinturón, he logrado más que hacerme un lugar en el círculo interno de nuestro pequeño club. No te imaginarías cuántas personas se enfadan por los comentarios en Reddit. Y eso es lo que pasa, la gente recicla nombres de usuario. Vinculas tu Reddit a tu Discord y tu Discord a tu transmisión y haces publicaciones en foros en varios sitios web discutiendo tus idas y venidas. Te registras en un lugar en Facebook y dejas tus configuraciones de privacidad en público. La anonimidad es un mito. Con las herramientas y utilidades de búsqueda adecuadas, cualquier persona en Internet puede ser identificada. Así que esto es todo. Mi hijo está muerto, su asesino está muerto. Jeff terminó en la lista de alguien y estoy seguro de que eventualmente terminaré en la lista de alguien. Pero hasta entonces mi lista sigue haciéndose más larga. Si eres el tipo de acosador que se esconde detrás de un teclado y aterroriza a los demás con tu opinión de mierda y tu sentido de derecho no deseado, bueno, nunca sabes cuándo alguien podría ofrecer una recompensa por tu cabeza. Si me ves en la calle, solo asiente con la cabeza y yo sabré. Tengo 34 años, soy atractivo y recién soltero. Rayos, quizás ya nos hayamos cruzado en Tinder. Tengo una foto en la que estoy vapeando y girando un spinner. Tengo una buena puntuación de jugador en Xbox Live.
Infierno, incluso tengo un video en Instagram donde estoy viendo Rick y Morty con amigos. Y tengo 20 fotos de perfil más con 20 personalidades más. Estoy ahí fuera y solo estoy esperando ver tu nombre en mi lista. El infierno no tiene furia como la de una madre despreciada. Tenía 22 años y acababa de graduarme de la universidad con una licenciatura en programación de computadoras y me sentía como un genio. Me mudé a un bonito y pequeño estudio que en realidad era una habitación de motel en un momento, antes de que la compañía de apartamentos se hiciera cargo e hiciera renovaciones. La zona era bonita, con muchos árboles, hermosas vistas y un pequeño río que corría detrás de los apartamentos. Estar situado a 10 millas fuera de la ciudad significaba que no había muchas personas que frecuentaban nuestra área. Pero me alegraba de eso, ya que sería agradable tener algo de paz y tranquilidad para concentrarme en mis habilidades de programación y diseño web. Recuerdo escuchar a todos en la preparatoria y la universidad divagar sobre estar en la web oscura y profunda. Como puedes decir, los usos son realmente bastante intercambiables. Sin embargo, también son dos partes muy diferentes de Internet en su conjunto. Tienes la red clara a la que cualquiera puede acceder con una conexión a Internet y un motor de búsqueda como Google. Luego tienes la web profunda, que es la mayor parte de Internet a la que no se puede acceder sin un programa o navegador especial como Tor. Y finalmente, dentro de la web profunda, tienes la web oscura o incluso la red oscura, donde ocurren la mayoría de las historias horribles de las que escuchas. Escuchar todas estas historias de amigos o leerlas a lo largo de los años en línea me intrigó y me llevó por el camino profesional que, en ese momento, pensé que realmente quería. Ahora, no tanto. Mi objetivo era simple: crear un programa que funcionara sin el uso de un script, que en realidad estaría disfrazado de foto de perfil si alguien abría el archivo. Entonces mi programa podría ejecutarse y ser capaz de mirar directamente en los registros y registros del sistema del ordenador, y sería capaz de detectar la protocolo de Internet original del ordenador afectado, así como cualquier información personal como nombres, fechas de nacimiento y números de tarjetas de crédito. Sé lo que estás pensando, no estabas haciendo nada bueno al crear este programa, pero estarías equivocado. Después de escuchar a algunas de las personas verdaderamente horribles que se esconden en la web oscura, y viendo que muchas de las historias terminan con esas mismas personas nunca siendo atrapadas, no podía entender por qué nadie hizo un programa para atrapar a estas personas. Descubrí cómo podía hacerlo, pensar como ellos y pretender ser uno de ellos. Cuando finalmente compilé el programa, lo comprimí a menos de 1 megabyte y lo disfracé como un archivo de imagen. Planeé usarlo. Estaba listo para probarlo. Saqué mi vieja y desgastada laptop que usaba para la escuela. Esta cosa era una pura pieza de basura y el lugar de prueba perfecto para cualquier cosa que creara. Conecté la laptop a internet y creé un correo electrónico de prueba y envié el archivo. Tuve que probar diferentes métodos de entrega, así que también utilicé un Dropbox privado para poder probar la entrega y apertura de correos electrónicos, colocaciones directas desde una unidad flash y la grande en la que estaba contando, descargar el archivo y abrirlo desde internet fuera de los programas de correo electrónico. Cuando los 3 métodos funcionaron, comencé a enviar la plétora de datos a mi laptop principal en forma de blocs de notas actualizados. Salté de alegría. Así que la detección básica de protocolo de internet e información personal funciona. ¿Y si son profesionales que usan múltiples VPNs y cosas similares? Instalé 2 programas de VPN separados en mi portátil de prueba. Incluso me conecté a un servidor proxy a través de ellos para probar los resultados. Aún así volvieron a ser los mismos, solo mostrando las direcciones protocolo de internet adicionales de la VPN. Ahora, estaba listo para cazar a estas personas. Mis estudios en la escuela habían dado sus frutos, permitiéndome el conocimiento para poder crear esta increíble herramienta. Podría hacer mi propio programa como Chris Hansen para atrapar a un depredador, pero el mío se llamaría para atrapar un clima. Sí, mi ego estaba extremadamente alto en ese momento, pero no podía celebrar
No hasta que supiera 100% que funcionaba sin duda contra un tercero. En este momento las cosas se pusieron realmente interesantes. Tenía Tor y la wiki oculta abiertos y mi VPN completamente configurada y estaba listo para ir. Quería llegar a la web oscura y la mayoría de las personas la encuentran haciendo clic en algo al azar. Elegí un sitio aleatorio de la wiki oculta para iniciar mi travesía. Solo un tablero de noticias básico, principalmente difundiendo apoyo a aquellos que estaban oprimidos en todo el mundo. Hice clic en otro enlace y me llevó a una página en blanco. Esperé unos segundos y aún nada, así que probé otro enlace. Este me llevó a un sitio de joyería. Y después de leer un poco, noté que al final de cada anuncio se jactaba de que las joyas habían sido robadas de tumbas frescas y antiguas, algunas de las cuales se afirmaba que tenían miles de años de antigüedad. Como en la mayoría de los sitios en la web profunda y oscura, se utilizaba Bitcoin como moneda y vi suficiente allí, y estaba a punto de volver e intentar otro enlace, cuando apareció un cuadro de chat con el nombre genérico de administrador seguido de un mensaje. Hola, bienvenido a nuestro sitio. Todo es 100% auténtico, antigüedades y único. ¿Hay algo específico que estás buscando hoy? Debo admitir que no me tomó por sorpresa en absoluto. Esto es bastante estándar con las tiendas en línea normal. Escribí mi respuesta con confianza. Sabes, estaba mirando tu selección. Hay tanto de dónde elegir. Resulta un tanto abrumador, principalmente que ya no estoy observando. En 5 segundos el administrador respondió. Esperamos ver tu compra. Avísanos si podemos ayudar más. Vale, eso realmente me hizo retroceder. Me dijeron que estaban ansiosos por ver mi compra. Al diablo con eso. Salí sin siquiera responder. Revisé 2 veces y configuré todo, y aún así seguía siendo completamente anónimo. Mi VPN todavía estaba funcionando, eso alivió mi paranoia. Hice clic en otro enlace y esta vez me llevó a una página web negra con texto blanco en el centro. Ni siquiera podía leerlo. Al mirar más de cerca, ni siquiera parecía escritura real. Hice clic en él y apareció una caja pidiendo lo que supongo que era información de inicio de sesión. Obviamente no tenía eso, pero curiosamente apareció otra caja de chat y solo veo, detengo. La información comenzó a ingresarse en la primera caja. La siguiente pantalla que veo es blanca con lo que parecía ser un directorio a muchas áreas diferentes. El cuadro de chat apareció de nuevo y decía, disfruta y compórtate. No tenía ni idea de quién era eso ni por dónde empezar en el directorio. Sé que hay muchas personas horribles escondidas aquí, pero quería detener a los asesinos más que cualquier otra cosa. Había escuchado tantas historias de salas rojas y personas que eran secuestradas y utilizadas para otros placeres y morían muertes horribles, y tenía que ayudar a detener eso. Estaba en una misión. Hice clic en un enlace aleatorio y la página cargó lento. Se mostraban 3 imágenes, una tormenta, un pastizal verde bajo la luz del sol y un cuchillo. Obviamente hice clic en el cuchillo y me cargaron en el equivalente de la web oscura de un Instagram enfermo y sádico de la muerte. Vi una foto de un hombre mayor acostado en un sofá con una mordaza en la boca titulada Muerte por vómito. Una pequeña descripción decía que al que publicó le pareció divertido ver a su amigo ahogarse en su propio vómito borracho. Continuaron alardeando de cómo la mordaza los liberó de cualquier responsabilidad legal en la muerte porque se consideró un estúpido juego de borrachos. Quería clavarle un golpe al tipo, pero seguía adelante. Otra imagen era de una joven, probablemente en sus primeros 20 años, colgando de un árbol con el título Una muerte que parte. La pequeña descripción decía, querías hasta que la muerte nos separe. Ya lo tienes, yo soy libre. Este me confundió y todavía lo hace ahora por algunas razones. ¿Fue esto un suicidio o un asesinato? ¿Y quién lo publicó? La imagen que vi me llamó la atención. Parecía una de las piezas de joyería que había visto en el sitio de joyería. Una pulsera. De hecho, la exacta que provocó que apareciera el registro de chat. En este punto, sabía que era mejor no hacer clic en él,
pero también era arrogante en mi ego y tenía plena confianza en mi programa. Hice clic en la imagen y esta vez había una pequeña nota escrita a mano. Hola, necesitamos tu negocio. No hiciste una compra. Tras leer eso, mi corazón casi se detuvo. Luego fui redirigido automáticamente de nuevo al sitio de joyería y mirando la misma maldita pulsera. Sabíamos que volverías para hacer tu compra. Ni siquiera sabía qué decir antes de que añadieran. El sitio donde estuviste también lo administramos nosotros. Te ayudamos a iniciar sesión para que pudieras tener una pequeña muestra de nuestras diferentes variedades de contenido. El acceso se basa en suscripciones y pagas por el acceso comprando nuestras joyas. Además, si no realizas una compra, restringiremos aún más el acceso futuro a nuestros sitios, así como revelaremos tus hábitos de navegación a tus amigos y familiares. Tienes 10 minutos para decidir. Simplemente respondí. Buscar no es un delito. No encontré mucho valor en tus otros sitios web. He visto mejores y no uso joyería. Lo siento mucho, no hay venta. Me sentí como un bastardo engreído, sabiendo que no podían saber quién soy personalmente o incluso rastrearme, pero la respuesta que obtuve me sorprendió. Cualquier sitio que contenga el contenido que viste, está todo bajo nosotros. No sabes en lo que te estás metiendo ni lo grande que es nuestro negocio. Simplemente realiza una compra para que podamos seguir adelante. Entiendo las tácticas de venta agresivas, pero esto se lleva la palma al estar entrelazado con el chantaje y la extorsión. No lo aceptaría, respondí. Me niego a ser chantajeado o extorsionado por quienes afirman tener información falsa sobre mí. A diferencia de ustedes, tengo pruebas de un sitio mejor que no presiona a sus usuarios. No pueden proporcionar ninguna información sobre mí, como estoy seguro de que pueden hacerlo con otros, y lo saben. El administrador respondió. No tienes ninguna prueba. Probablemente estás haciendo una rabieta infantil. Muéstrame tu prueba y yo te mostraré la mía. Arrogante. El momento esperado había llegado. Subí la imagen al sitio seguro y les envié un mensaje cuando terminé. No obtuve una respuesta de inmediato, pero después de unos 3 minutos supe que abrieron la imagen, ejecutando así el programa oculto porque comencé a recibir una multitud de actualizaciones de registro. Esto ocurrió durante unos 5 minutos antes de que el registro dejara de actualizarse y otros 5 minutos antes de que el administrador finalmente regresara y dijera: pensé que tenías pruebas de un sitio mejor que el nuestro, James. Estoy decepcionado pero no sorprendido. Ningún sitio supera lo que proporcionamos en su totalidad y ni siquiera comprendes cuán profundo llegan las cosas. En cuanto a la foto de tu gato, muy astuto, pero no consideraste tu grave error que cualquiera con conocimiento de cómo funciona tu pequeño juguete puede desmontarlo, desarmarlo y puede encontrar a dónde se envía la información. Estás en una zona muy agradable y aislada y fácilmente rastreable, a diferencia de mí, que estoy operando bajo muchos alias diferentes, identidades robadas que están en laptops desechables. Puedo ser móvil en cuestión de segundos, desaparecido sin dejar rastro. Permíteme compartir contigo algunas cosas para ayudarte a tomar la elección sabia en tu situación. Nuestra imagen citó al fallecido que viste y en el que hiciste clic. Bueno, algunas de esas personas son personas que se convirtieron en un problema y sus joyas, una de los millones de piezas que tenemos disponibles actualmente en la cima, es lo que hemos recolectado a lo largo de los años. Ahora, ¿vas a hacer una compra? Mi mandíbula cayó al suelo. Me quedé sin palabras. Y este lunático estaba en lo cierto. No conté con ser rastreado a través de mi propio programa debido a mi arrogancia. Sin mencionar el hecho de que si realmente estaban usando múltiples identidades, no iba a ser posible rastrear al preparador. No pude responder. Quedé paralizado de miedo cuando otro fragmento de texto apareció en el chat. James, sé que todavía estás ahí. Solo haz una compra, James, y ambos desaparecemos después y no tenemos más contacto. No quiero enviar a mis asociados contigo. Aún no nos has insultado de verdad. Solo haz una compra y todo esto se puede hacer. No menosprecies nuestro esfuerzo laboral. Lancé mi laptop al suelo y comencé a pisotearlo como la escena en The Office Space, donde le dan una paliza a la impresora.
Las piezas volaban por todas partes y solo era un montón irreconocible de metal y pedazos. En ese momento tenía un contrato de alquiler de mes a mes y al día siguiente me mudé a otro lugar en la ciudad. Era más caro y la ubicación era terrible, pero saber que tenía a muchas otras personas a mi alrededor constantemente me hizo sentir seguro y aún lo hace. Eso fue hace 3 años y todavía vivo en el lugar al que me mudé después de que esto sucedió. Desde entonces dejé el diseño web y me he mantenido muy lejos de la web profunda y la web oscura. Hasta donde sé, no ha sucedido nada, pero ellos aún pueden estar ahí, observando y esperando, y entonces yo podría convertirme en parte de su contenido. Nunca vayas a la web profunda. Un amigo me contó sobre eso cuando estábamos en la preparatoria. Sugirió buscar en la web profunda tras las clases. Así que cuando terminó la escuela fuimos a mi casa y llegamos a mi computadora, descargamos Tor y pasamos por un montón de enlaces. Estos enlaces solo tienen letras y números aleatorios con punto cebolla, porque como dije no se puede buscar con motores de búsqueda como Google. Hicimos clic en un enlace que nos llevó al mercado negro donde se vendían contrabandos y cosas así como drogas y armas. Había esta droga que parecía roja y costaba 8,000 bitcoins. Nos preguntamos si deberíamos comprarlo y él dijo, ¿por qué no? Así que lo compramos, pero luego nos dimos cuenta de que no teníamos dinero. Entonces aparece este anuncio y dice, no tienes dinero, compra aquí, no. Así que dijimos, diablos, sí. Y hicimos clic. El sitio web era una mezcla de negro, rojo y azul y apareció un mensaje. Oye, Johnny y Dan, ¿les importaría darnos su información de tarjeta de crédito? Así que dijimos, sí. De pronto tuvimos el dinero para adquirir lo necesario. Gracias, escribimos y el usuario escribió, de nada. Que tengas un gran día, John y Dan. Nos miramos el uno al otro con caras de asustados. Escuchamos el coche de mi madre estacionarse mientras entraba rápidamente, cerraba la puerta y hablaba por teléfono con alguien. Le pregunté qué había pasado y dijo que alguien había robado la información de su tarjeta de crédito. La persona con la que estaba hablando por teléfono era alguien que trabajaba para su banco. Nos dio escalofríos cuando nos lo contó. Dijo que su banco estaba intentando recuperar la información de su tarjeta de crédito y se fue a comer con mi padre, quien sin saberlo estaba abajo, mientras yo y mi amigo estábamos arriba. Después de que se fueron, intentamos encontrar al usuario, pero el sitio web ya estaba cerrado. Seguimos intentando encontrarlo y al hacer clic en otro enlace, la pantalla se puso negra. Luego apareció un hombre enmascarado en nuestra pantalla. Hola Johnny y Dan, espero que estén asustados. No estamos asustados. ¿Quién eres? Soy el que robó la información de la tarjeta de crédito de tu mamá. El hombre entonces gritó a alguien y una mujer que había sido amordazada salió. Johnny, tenemos que salir de esto. ¿Pates hacerle algo realmente malo a ella? Pero no escuché. Luego sacó un cuchillo. Se bajó los pantalones y comenzó a hacer algo indecible. ¿Lo están disfrutando Johnny y Dan? No. Intentamos salir, pero no había escapatoria. Estás atrapado aquí ahora, dijo el hombre, y luego la pantalla se volvió negra cuando Dan desenchufó la computadora. No deberíamos volver a subirnos. Bueno, ¿por qué me hablaste de estas cosas en primer lugar? Pensé que te interesaría. Lo siento, Johnny. Mis padres no iban a estar en casa hasta la medianoche, y le dije a Dan que se fuera a casa porque estaba furioso. Estaba solo en casa y me sentía asustado. Cerca de las 9, mientras veo televisión, de repente escucho un golpe suave en la puerta principal. No la abrí porque tenía miedo, así que fui al armario, dejé las luces apagadas y me estaba preparando para llamar a la policía. Johnny, sé que estás aquí. Sal, donde quiera que estés. Pasos. Escuché pasos. Se detuvieron en la puerta de mi cuarto y llamé a la policía. También debería mencionar que mi padre es propietario federal de armas de fuego y tiene alrededor de 9 armas. Ya había obtenido una de sus armas antes de ocultarme. Marcaba al 911 cuando el hombre abría el armario. 911, ¿cuál es su emergencia? Salió del otro lado. Hay un hombre en mi casa, respondí.
Mi papá es dueño de un arma de fuego y yo tengo una de sus armas. Está bien, la policía está en camino. ¿Sabes cómo usarlo? Sí, mi papá me enseñó a disparar desde que tenía 10 años. Si el hombre abre la puerta, dispárale de acuerdo, dije. El hombre abre la puerta y se escuchan disparos. 4 veces él está en el suelo. Sangre resumando de su cabeza, la policía llega y confirma que está muerto. Mis padres. Luego llegaron sorprendidos, les conté toda la historia y mis padres estaban furiosos y luego tristes. Unos días después, la policía llamó a mi madre y confirmó que era él quien robó las tarjetas de crédito. Fue condenado por 5 cargos de agresión sexual, así como por algunas otras cosas perturbadoras. Así que sí, gente, nunca vayan a la web profunda. Podría ser tu fin. Hola chicos, soy Mort aquí y muchas gracias por escuchar. Espero que hayan disfrutado estos cuentos de la web profunda. Antes de que alguien salga diciendo que son verdaderos, obviamente no lo son hasta donde yo sé. Por eso he sido muy cuidadoso y he usado la palabra verdaderamente en el título. Solo para aclarar, pero de vez en cuando 1 o 4 buenas creepypastas de la web profunda no están mal. Si disfrutaste el video, no olvides darle me gusta, dejar un comentario y suscribirte, todas esas cosas buenas. Pero ahora es hora de que me despida. Mantente increíble, mantente alejado de la web profunda y nos vemos en la próxima.